Hola, hola, saludos en blanco y negro para todos ustedes. Soy Rigoberto Ramírez, bienvenidos a Pasaporte a la Nostalgia. Hoy nuevamente con ustedes, retornando después de unas breves vacaciones, como se dice, recargando las pilas para seguir con esta maravillosa tarea de difundir la historia y los recuerdos del Paraguay. En esta etapa que estamos arrancando, vamos a seguir con nuestras temáticas de recordar a grandes personajes de nuestra historia, hombres y mujeres, músicos, historiadores, situaciones diferentes, todo tipo de temáticas relacionadas a la historia de nuestro lindo Paraguay. Vamos a ir renovando, como les digo, también algunas temáticas, vamos a introducir algunas nuevas para darle más variedad de contenido y como se dice siempre, captando la audiencia de ustedes. Hoy vamos a recordar a una persona que hace poco tiempo partió a la eternidad. Unos 3 meses atrás, le habíamos hecho la invitación para que venga a nuestro programa. En aquel entonces esta persona, me refiero al señor Charles González Paliza, ya estaba con serios problemas de salud. Ese fue el motivo porque en aquel entonces él no pudo estar con nosotros como hubiéramos querido, ¿verdad? Pero de todas maneras la idea de este programa de hoy es hacerle un pequeño homenaje a su memoria, a su historia y a su legado. Con respecto al señor Charles González Paliza, podemos decir que él nace en Buenos Aires el 23 de enero de 1942, hijo de José González Ligier, un señor francés, y de Margarita Paliza. Él llega a nuestro país con siete días de nacido y prácticamente recién nacido llega al Paraguay, y así comienza su vida en nuestro país, ya que su padre en aquel entonces asume la representación de Aerolíneas Argentinas en nuestro país, ¿verdad? Y en esta empresa Charles en algún momento trabaja como lo que se conocía como asistente de tierra. Él era encargado de valijas, ¿verdad? Y cuentan que en algún momento pasó por su mente ser piloto de aviones. Esa foto que estamos observando es una terraza. Si no me equivoco, es uno de sus discos donde él grababa poemas, no estoy muy seguro, ¿verdad? Grababa poemas, mensajes. De fondo se observa la cúpula de la Iglesia de la Encarnación. Es una foto, una imagen de principios de los años 70, se lo ve bastante jovencito. A Charles, ¿verdad? Jovencito, delgado. Como les digo, es uno de esas grabaciones que él realizó en su momento. Hablando de Charles y su biografía, recordarles que él fue alumno del Colegio San José y en su momento fue presidente de la comisión de fiestas en su colegio. También en su época de trabajo, en la época de Aerolíneas Argentinas, se dedicaba a la venta de leche. Ese era como se dice, un extra que él hacía. Y sus compañeros de aquel entonces le alentaban a la idea de que él sea locutor, porque aparte de que tenía un buen timbre vocal, le ayudaba el hecho de tener lo que solemos decir, tener un buen porte. ¿Cómo se dice? Era o pintón, como decimos ahora, ¿verdad?
Y como dije anteriormente, aparte de su apariencia física, su buena estatura, tenía un buen registro vocal. Entonces sus amigos de la época le alentaban para que sea locutor. En el año 1964, Charles observa un anuncio que se publica en el diario La Tribuna, en donde estaban en la búsqueda de nuevos talentos para la primera estación televisiva que se preparaba para salir, la primera estación televisiva de nuestro país, que se preparaba para salir al aire. En este caso, Charles escucha la recomendación de sus compañeros de Aerolíneas Argentinas y se presenta en el quinto piso del antiguo edificio del IPS, ¿verdad? El antiguo edificio del IPS era colindante, por decir así, o muy cercano al Ministerio de Salud Pública. Ahí era ¿cómo se dice? Ahí se instaló inicialmente lo que sería Canal 9, ¿verdad? Y ahí era el lugar donde él debía presentarse para lo que se llamaba en aquellos momentos como una audición. Acá ya vemos esta hermosa imagen de Charles, ya estando en Canal 9, TV Cerro Corá, haciendo seguramente voz en off, como se decía en esa época, bastante jovencito. Esto debe ser principio de los años 70, inicio de los 70, una estupenda imagen de él. Y como estábamos hablando, él se presenta en el quinto piso, como dije, del antiguo edificio del IPS, en donde, como dijimos, funcionó inicialmente Canal 9 TV Cerro Corá, como era su nombre original, hasta trasladarse en el local actual que está en el predio del Parque Carlos Antonio López. Cuando él se presenta en ese lugar, es recibido por figuras reconocidas de la radio, de aquella época, de la radio y el teatro, ¿verdad? Serían como las personas que iban a evaluarlo a él, entre ellas el señor Carlos Gómez, Miguel Ángel Rodríguez, el conocido locutor de radio y televisión, estaba el señor Ernesto Báez, también estaba Mauricio Cardoso Campo, y otros quienes dieron su aprobación para Charles, ¿verdad? También en su momento fue también actor como protagonista de la primera fotonovela paraguaya. Se presentó en varias obras de teatro y también en zarzuelas. Y además de eso, grabó discos recitando poemas que obtuvieron un éxito singular. Cabe recalcar que en aquellos años, en la década final de los 60, los 70, era común observar la existencia de discos que contenían poemas. Eso era algo muy común, muy habitual. Era también algo que se estilaba entre enamorados. Acá tenemos, por ejemplo, excelente César. Acá vemos la presentación Charles González Paliza, a ella un poco más grandecito, como se dice, año 1980. 10 grandes poemas con el alma en la voz, poemas de León, Neruda, Manuel Ortiz Guerrero, Pesa y otros, ¿verdad? Como dice la publicidad. Este es en un cassette, en este caso es un cassette, con poemas de antología, y en una conocida casa musical que en aquellos años, digamos, dominaba el espectro de la discografía de aquellos años, esa famosa casa Music Hall, hasta hoy día vigente. Como decíamos, lo que acabamos de observar, ¿verdad? Que él grabó discos recitando poemas que obtuvieron un éxito singular, porque varios de estos trabajos
fueron reeditados nuevamente y sacados nuevas tandas, nuevas ediciones de materiales, ya que las ventas fueron, como se dice, bastante prometedoras y, como decimos, la voz de Charles era una voz imponente, también, como se dice, tenía carisma, presencia y voz, lo que le hacía una figura atractiva para aquellos años. Y ya en su momento, en sus inicios, en la televisión o en la pantalla chica, como se denominaba en aquellos años, sus inicios fueron en el programa Folclore de Gala, compartiendo este espacio con otros profesionales hasta que logra su propio espacio denominado Caravana. Acá vemos esta foto, esta imagen que nosotros estamos viendo acá, que se lo ve a Charles bastante joven, es obviamente en el Canal 9 en aquella época, y el grupo que observamos de fondo es el grupo Los Amadores, que actuaron en el programa Caravana del señor Charles González Paliza. Un programa que también, Caravana, digamos que originalmente también tuvo su etapa radiofónica, también con singular suceso, ¿verdad? Caravana fue un programa que estuvo al aire aproximadamente 10 años. 10 años vigente, era famoso este programa. O sea, cuando este programa se emitía yo era bastante chiquito, pero yo recuerdo programas de Canal 9 de aquella época que eran famosos. Uno de ellos, como dije, Caravana, del señor Charles González Paliza. Obviamente me acordaba de Margarita y sus niños. Había un programa femenino que se llamaba Nosotras, que era muy famoso. Había también programas del idioma guaraní, que ahora no me viene el nombre, pero se nos quedaban en la mente porque en aquella época la televisión prácticamente todo era novedoso, no era, digamos, como es hoy día, que es un horario continuado. Normalmente la televisión, si mal no recuerdo, terminaba a la 1, a las 2 de la tarde, después había una pausa, se volvía a emitir, o sea, arrancaban las programaciones nuevamente a las 5 de la tarde, que normalmente eran dibujitos animados, tipo Don Gato y su pandilla, Los Picapiedras. Programas así. Otro programa famoso era Así Argentina, pero eso ya un poco más nuevo. El famoso noticiero Hora 20, que años estuvo al aire. O sea, y era fácil recordar, como le estoy diciendo, los programas de la época, porque comenzaban un horario, digamos, no habitual como conocemos hoy día, y con pausas en horarios de la tarde. Y también Charles González Paliza también fue parte del programa Buscando la Voz 1967, la voz 1967 de la canción, se llamaba el programa, junto a un reconocido, también a una reconocida figura de aquella época, el señor Alexis Cascopane. En compañía de Alexis Cascopane llevaban adelante este programa que se emitía en el año 1967. Y hubo otro programa que, digamos, podríamos decir que fue la antesala de lo que sería, digamos, la fama de Charles González Paliza con Teletón. Anterior a eso, o sea, unos buenos años antes de Teletón, existía un programa que se llamaba 50 Horas de la Bondad, programa muy famoso, que fue una creación suya. Si no me equivoco, era principios de los años 70, antes de la primera mitad de los 70, si no me falla la memoria, que hacían grandes colectas, ¿verdad? Yo recuerdo una ocasión que mi padre me llevó al Canal 9, había una colecta en el Canal 9 y había fila de autos que uno hacía la colecta desde su vehículo o lo hacía a pie. Yo recuerdo que estaba Charles, o sea, recuerdo que era Charles González Paliza
O sea, recuerdo su imagen, pero después obviamente supe que era Charles González Paliza. Nos vamos con mi padre y mi padre me entrega un sobre para que yo le entregue a Charles. Ahí, y eso se filmaba y se veían en directo. Pero era en la vereda del Canal 9, ahí sobre la calle Carlos Antonio López. Había un mundo de gente, vagamente recuerdo eso, que mi padre me da. Y en nombre del entonces negocio que tenía mi familia, le dimos ese donativo y Charles recibió. Eso recuerdo perfectamente eso. Como les digo, habrá sido principios de los 70, yo habré tenido 8 o 9 años, si mal no recuerdo. Y supongo que ese habrá sido ese programa 50 horas de la bondad, como se llamaba. Hay también que decir que fue una creación suya, ¿verdad? Y recalcar también que él colaboró con con su oficio, con su trabajo y con su talento y su carisma para recaudar fondos destinados a la construcción del Hospital del Cáncer. También, como dije, él prestó su colaboración, ¿verdad?, para recaudar fondos destinados a la construcción, como dije, del Hospital del Cáncer, ¿verdad? Bueno, para ir a la pausa me gustaría si podemos pasar hay un material de Charles González donde él aparece, es un video donde aparece en un programa también que fue muy emblemático en su momento. Era un programa de Navidad de una conocida marca de pollos que Charles hacía con la señora Clara Benza de Garófalo. Bueno, pollo pechugón, ¿verdad? Que estuvo como 20, ese programa duró aproximadamente 20 años. Y para ir a la pausa me gustaría si podemos poner al aire ese material de Charles González Paliza con la señora Clara Benza de Garófalo, por favor. Empetizate un poco. Está muy lindo, es increíble. Dale. Bueno, felicitamos a doña Clara por estas 2 recetas que nos ha enseñado en esta tarde maravillosa. Con Charles, pechugón, naturalmente. ¿Vos serías capaz, después de tantos años que estamos juntos, estamos en cámara, che? Sí, estamos en cámara. Bueno. Adelante, señora. La escuchamos. Allá el amigo Ray la casa con la señora ¿Serías capaz Herman. vos alguna cosa de hacer estos platos? Bueno, yo prefiero los pollos del Brasil, ¿verdad? Porque son menos frescos, entonces uno le quita a la suegra. Bueno. Y obviamente... ¡Estamos en cámara! ¡Ah, estamos en cámara! Yo creí que... No, encendedor. ¿Qué vas a hacer acá? Los pollos brasileños. Yo no sabía lo que... Yo creí que estábamos, te voy a decir, no sabía que estábamos en el aire. ¡Qué loca! Doña Petrona, doña Chuta, acá. Ay, qué loco, qué loco. Bueno, vamos. Espera que tiene que estar a mi lado. Ah, ¿yo? Claro. La mitad. L.O. No importa. Tiro el Una cosa no sé qué era. Me tiró otra de vuelta. ¿Qué es lo que voy a decir, Marito? Te juro que no estoy en vela. Como dijo don Tancredo Moya, que la bola se lavaba en una olla. Nunca diga de esta agua no es de beber. Vamos. Tenía un pensamiento. Yo tengo que... Mira que yo tengo que hablar, chala, no seas loco. No. Seas Yo me loco. quedo acá. Estamos. Chuta, yo te llamo.